Colegas, les saluda el profesor Orellana para enviarles en esta oportunidad a través de este video la resolución de 7 situaciones propias de la práctica docente. Comenzamos entonces. Pregunta 14. Un docente de segundo grado está planificando una sesión de aprendizaje en la cual los estudiantes van a reconstruir desde su historia personal. Para ello, el docente les pedirá que traigan al aula algunas pertenencias familiares que consideren valiosas. Luego les planteará algunas preguntas con el propósito de que obtengan información sobre su historia personal a partir de estas pertenencias. ¿Qué grupo de preguntas es más adecuado para lograr el propósito propuesto por el docente? Muy bien, recuerden ustedes que los objetos que tienen cierto valor para las personas lo tienen porque tienen un significado, representan parte de su vida y les hace recordar momentos a veces tristes, a veces alegres. Pero lo importante entonces de esta actividad de construir o reconstruir tu historia personal a través de objetos es que cada objeto que uno guarda o cada objeto que uno recuerda siempre lo conecta, siempre le encuentra una relación con alguna etapa de su vida. Entonces, lo importante se encuentra allí, cómo ese objeto me transporta a una situación en la cual hace que yo valore los momentos que he vivido, los momentos que he compartido y que de alguna manera se constituyen en la base de lo que actualmente soy. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas pertinentes para que justamente podamos extraer eso que buscamos a través de la actividad? Muy bien, entonces, la primera pregunta, la opción A, ¿para qué sirve el objeto que trajeron? ¿Cómo utilizan este objeto? ¿Qué otros usos se le puede dar al objeto que trajeron? Pero todas estas preguntas están relacionadas solamente con el objeto, no con la vida del estudiante. Y lo que queremos es justamente reconstruir parte de su historia personal. Entonces hay que conectar el objeto con la vida personal del estudiante. Por lo tanto, la opción A no puede ser la respuesta. ¿Qué objeto han traído? ¿De qué material está hecho? ¿Cuáles son las características que más resaltan del objeto que trajeron? Nuevamente, la opción B como la opción A tienen la misma característica. O sea, formulan preguntas relacionadas con el mismo objeto, pero no la conexión que tiene el objeto con la historia personal del estudiante. Por lo tanto, la opción A y la opción B quedan descartadas. Sin embargo, la que sí conecta el objeto con parte de la vida del estudiante es la opción C, porque dice, ¿quién le dio ese objeto? O sea, relacionarlo con una persona que está conectada a ese objeto. ¿Qué anécdotas importantes recuerdan con este objeto? Nuevamente, recurren a la relación del objeto con parte de su vida personal. ¿Y por qué dichas anécdotas son valiosas para ustedes? ¿Por qué las tienen siempre presentes? Porque seguramente marcaron de alguna manera muy especial la vida del estudiante. Entonces, nosotros afirmamos que la respuesta a la pregunta 14 es la opción C. Pasamos a la pregunta 15. En una institución educativa se viene desarrollando un proyecto de aprendizaje que implica la construcción de un vivero. En este contexto, durante una de las actividades del proyecto, los estudiantes de quinto grado en pares se encuentran revisando las anotaciones que realizaron sobre el tamaño del terreno que van a necesitar para el vivero. A partir de dichas anotaciones se produce el siguiente diálogo. Mabel dice, veo que no necesitamos mucho espacio para el vivero. Creo que necesitamos 3/5
de los 90 metros cuadrados del jardín. Jorge dice, ¿tú crees? A ver, creo que para saber cuánto es los 3/5 de 90, deberíamos dividir 90 en 5 cantidades iguales y tomamos 3 de ellas. Entonces, mostrando sus anotaciones, eso significa que se divide 90 entre 5 y el resultado lo multiplicamos por 3. Así que nuestro vivero medirá 54 metros cuadrados. ¿Qué significado de la fracción evidencia el comentario de Jorge? Muy bien. Hay que recordar que la fracción tiene 5 significados. La primera fracción, la que más recordamos, es la fracción parte todo, en la cual un todo se divide en partes iguales y las partes que yo considero se constituyen en el numerador y el total de partes en las que he dividido es el denominador. Esa es la fracción parte todo. Después tenemos la fracción como cociente. Es cuando, por ejemplo, dividimos 5 quesos entre 3 personas, por ejemplo. O dividimos 3 panetones entre 8 personas. Ya, eso es el uso que se le da a la fracción como cociente. Y después tenemos la fracción como medida. Cuando, por ejemplo, tenemos, por decir, una cantidad en litros de aceite y queremos saber cuántas botellas de 3/4 de litro se obtienen. Digamos que tengo 7,5 litros de aceite vegetal y quiero envasarlo utilizando una medida de 3/4 de litro. Entonces ahí tenemos la fracción como medida. También tenemos la fracción como razón cuando comparamos las partes de un todo. Por ejemplo, tenemos en un aula de 50 alumnos, tenemos mujeres, varones, 30 varones, 20 mujeres, y cuando comparamos y decimos que los varones son a las mujeres como 3:2, estamos utilizando la fracción como razón. Y la fracción como operador es cuando la fracción multiplica un número y lo transforma. Cuando la fracción es menor que 1, entonces se obtiene un número menor. Y cuando la fracción es impropia, o sea, mayor que 1, el número aumenta. En ese caso estamos calculando los 3/5 de 90 metros. Entonces estamos multiplicando 3/5 por 90 metros, estamos usando la fracción como operador, porque los 90 metros, como la fracción que multiplica es menor que la unidad, 3/5, entonces el resultado o el número sale menor que el número original. Entonces la respuesta a esta pregunta, siendo la opción A, la fracción como medida, no es como medida. Por ejemplo, podría ser como medida si es que el terreno es 90, lo dividimos en parcelas de 5 décimos de metro, por ejemplo, ¿no? De metro cuadrado. Y ahí sería pues la fracción como medida. Como cociente, si es que repartimos el terreno entre 10 hermanos, digamos. Ya está. Eso sería la fracción como cociente. Pero aquí estamos multiplicando por un factor que es una fracción menor que la unidad, que es 3/5, y que genera que el número quede reducido, sea menor, porque multiplicamos 3/5 por 90 y nos da 54 metros cuadrados. La respuesta entonces, la fracción como operador. Muy bien, vamos a continuar entonces con la pregunta número 16. Como parte de un proyecto de aprendizaje relacionado con la venta de productos del huerto escolar, los estudiantes de segundo grado, organizados en equipos, luego de haber cosechado los rabanitos del huerto, averiguan la cantidad de atados que pueden armar con dicha cosecha. En ese contexto, en uno de los equipos se suscitó el siguiente diálogo.
El docente dice, veo que han cosechado 2 canastas de rabanitos. Raida dice, sí, en una canasta tenemos 17 rabanitos y en la otra tenemos 24 rabanitos. El docente dice, y con los rabanitos que cosecharon, ¿cuántos atados de 10 rabanitos en total se pueden armar? Raida dice, eso es fácil. Un atado de 10 es una decena. Entonces, para saber cuántos atados se pueden armar, se mira las decenas en el número de rabanitos de cada canasta y luego escribe en una hoja los números 17 y 24. Y en la canasta, con 17 rabanitos, señala el número escrito, es 1, representa el atado, y 7 los rabanitos que sobran. En la canasta, con 24 rabanitos, se arman 2 atados y 4 rabanitos. Al final, con todos los rabanitos que recolectamos, se pueden armar 3 atados en total. El docente ha identificado que Raida, al determinar la cantidad de atados, no ha considerado los rabanitos sobrantes para armar otro atado. Entonces, decide brindarle retroalimentación. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más acertada para ella? Recuerden que la retroalimentación es una forma de aprender. Entonces, tenemos que partir de los saberes previos de los estudiantes. Pero los saberes previos, ¿dónde se encuentran? En lo que ellos han hecho. Entonces, a partir de lo que ha hecho Raida, a partir de ahí yo tengo que hacer las preguntas, plantear las sugerencias para que Raida pueda reorientar lo que ha hecho y pueda de alguna manera encontrar cuál es la situación en la cual tiene dificultades para que luego la corrija. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la acción pertinente para que pueda Raida retroalimentar sobre el error que ha cometido o la omisión, que es más claro, que ha cometido al no considerar que con 7 rabanitos y 4 rabanitos que hacen 11, tenía para armar un atado más. La opción A es mencionarle que puede formar hasta 4 atados y que para ello puede sumar los rabanitos que le sobraron de las 2 canastas. Muy bien, pero aquí el docente no le permite a Raida que a partir de lo que ya ha hecho pueda observar y pueda reflexionar a partir de su error. En la B dice pedir que identifique cuántos rabanitos sobraron al armar los atados y luego solicitarle que verifique si es posible usar el total de sobrantes para formar atados adicionales. Bien, nuevamente no hay una intención de hacerle ver a partir de lo que ha hecho. Vamos a ver la C que dice. Indicarle que para determinar la máxima cantidad de atados de rabanitos debe juntar los rabanitos de las 2 canastas y a partir de esto pedirle que vuelva a calcular cuántos atados se puede formar. Muy bien, entonces de las 3, la más adecuada obviamente es la opción C. Recuerde que el modelo de retroalimentación que aparece en la rúbrica de desempeño tiene un enfoque distinto al actual. Fíjense cómo aquí la respuesta es indicarle que para determinar la máxima cantidad de atados de rabanito debe juntar los rabanitos de las 2 canastas. O sea, le sugiere que debe hacer lo que hizo con una, hizo con otra, mejor que lo haga juntos. O sea, ofrecer sugerencias no está vetado en la retroalimentación, pero sí está vetada en las rúbricas de evaluación de desempeño o de observación en el aula. Lo que pasa es que los enfoques son distintos. El enfoque actual es retroalimentación formativa y evaluación formativa. Enfoques de la evaluación que no estaban presentes ni en las rutas ni en el diseño curricular 2008. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 17. Los estudiantes de 4º grado están identificando patrones en diversas situaciones vinculadas con la institución educativa.
En ese contexto, un equipo analiza el siguiente cuadro de reparto y recojo de material educativo del aula. Vemos ahí entonces responsables del reparto y recojo de material educativo. Lunes, Raúl, Iván, Aurora. Martes, Amelia, Ana, Sergio. Miércoles, Pedro, Beto, Adela. Jueves, Vilma, Alesia, Marcos. Viernes, Antonio, Héctor, Matilde. Muy bien. Durante esta actividad, los estudiantes del equipo le comentan a la docente que tienen dificultades para encontrar patrones. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudar al equipo a identificar patrones en el cuadro presentado? Muy bien, entonces los patrones vienen a partir de regularidades. Lo que hay que hacer es ayudarles a los estudiantes a encontrar esas regularidades. Vamos a ver qué dice. Durante la actividad, entonces, vamos a ver cómo los ayudamos a identificar regularidades. A, preguntarles qué es un patrón y pedirles que mencionen algunos ejemplos. Después, plantearles un ejemplo con patrones similares al del cuadro y mencionarle de qué manera se pueden identificar dichos patrones. Finalmente, pedirles que repliquen lo mencionado para hallar los patrones del cuadro de reparto y recojo de materiales. Nos parece que eso no ayuda mucho a que los chicos puedan entender los patrones que están presentes en ese cuadro. Vamos a ver qué dice la B. Pedirles que anoten qué características identifican en cada día de reparto y recojo de materiales. Luego preguntarles si identifican días que compartan características similares. Finalmente solicitarles que utilicen alguna marca que les permita mostrar el patrón o los patrones que han identificado. Evidentemente, esta propuesta está interesante porque hace que el estudiante pueda relacionar patrones o en todo caso características similares, que es justamente lo que determina un patrón. En la opción C dice, comentarles que un patrón en el cuadro de recojo y reparto de materiales puede hallarse al analizar la cantidad de niños o niñas por cada día. Sobre esta base, escribir en una hoja aparte para los 2 primeros días la siguiente secuencia: 2 niños, una niña, 2 niñas, un niño. Finalmente, pedirle que completen dicha secuencia para los días restantes. Bueno, ahí prácticamente el docente ha resuelto el problema, lo cual no es la intención. La intención es que el estudiante pueda él encontrar la relación a partir de las regularidades que se presentan en ese cuadro. Por lo tanto, la respuesta será la opción B. Pasamos ahora a la pregunta número 18. Los estudiantes de cuarto grado, organizados en equipos, están resolviendo el siguiente problema. Una panificadora se encuentra de aniversario y por ello desea repartir equitativamente 45 kilogramos de galletas entre los trabajadores de sus 2 locales. Si en la empresa laboran 42 en el local A y 48 personas en el local B, ¿qué cantidad de galletas le corresponde a cada trabajador? En ese contexto, un equipo presenta el siguiente procedimiento. Muestra su registro y los lee. Primero, hallamos el número total de trabajadores. Para ello sumamos 42 más 48 y nos dio como resultado 90 trabajadores. Luego dividimos 90 entre 45, porque el número mayor siempre se pone primero para poder dividir. Al hacer la división obtuvimos como respuesta 2. Entonces concluimos que cada trabajador le corresponderá 2 kilogramos de galleta. Muy bien, entonces vemos que aquí se ha cometido pues un pequeño error, ¿no es cierto? Son 45 kilogramos de galleta y son 90 personas. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el principal error que se evidencia en la resolución de este problema? Muy bien. En este caso, al dividir 90 entre 45,
Dice porque el número mayor siempre se pone primero para dividir. Considera entonces que siempre el dividendo va a ser mayor que el divisor, pero eso es posible solamente en divisiones enteras. Como estamos en racionales, puede ocurrir que en una fracción, por ejemplo, el numerador es menor que el denominador cuando la fracción es propia. Entonces ahí tenemos un error. Vamos entonces a ver las opciones. A. Emplear abreviatura inadecuada como K en lugar de KG para referirse a kilogramos. Ese es un error, pues, que se puede superar fácilmente porque es un problema de nomenclatura de unidad de medida, pero no va a la sustancia del problema. B. Considerar que el número mayor es el dividendo y el menor es el divisor. Ya, eso sí es una falta grave, digamos, ¿no? El considerar que siempre debe ser el dividendo el mayor y el divisor el menor. Si fuera así, siempre no se generarían, pues, los números racionales. Realizar una suma con la cantidad de trabajadores de los locales A y B, no hay ningún problema porque se trata de la misma especie, son personas, entonces ahí no está la dificultad. Evidentemente, el error está en considerar que el número mayor es el dividendo y el número menor es el divisor. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 19 y 20. Los estudiantes de tercer grado comentan a la docente cómo les va en el ensayo del baile que van a presentar en el festival de la institución educativa. En este contexto se da el siguiente diálogo. La docente dice: ¿qué les parece el baile? Nélida dice: el baile está chévere, pero hay una parte en la que se repiten varios pasos más de una vez. No recuerdo bien qué paso es antes y cuál viene después, me confundo. Hugo dice: sí, está un poco difícil. La docente dice: ¿qué creen que podemos hacer para recordar los pasos de baile? Hugo dice: ya sé, podemos hacer un dibujo de cada paso. Empieza dibujando monigotes según cada paso. Los organizamos en fila según cómo aparecen en el baile. Así sabremos cuáles se repiten. Nelia dice: tiene razón. Así recordaremos qué pasos hacer. Hugo dice, señalando los dibujos: a ver, recordemos, empezamos levantando los brazos, luego bajamos los brazos, y así viene un salto, y ahí viene un salto. Luego volvemos a hacer los mismos pasos, levantamos los brazos, volvemos a bajar los brazos y hacemos un salto. Nélida dice, tiene razón, señalando los dibujos. Con los dibujos es más fácil recordar cuando debemos levantar los brazos, cuándo debemos bajarlos y cuándo hacer el salto. Muy bien. Vamos a ver entonces la pregunta 19. ¿Qué proceso de aprendizaje evidencia Nélida? Entonces, primero, no comprendía. Luego, utilizando una estrategia, superó esa dificultad y ahora sí entiende. Entonces, no puede ser transferencia de los aprendizajes, porque ese es aplicar los aprendizajes en otras circunstancias o en otros contextos distintos a los que los aprendimos. Tampoco puede ser generación de conflicto cognitivo, porque no hay una situación que contraponga, contradiga o se oponga a lo que ella piensa. Más bien, como ella se responde a las tres preguntas que ya hemos visto a lo largo de la sesión, que es ¿cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? Entonces la respuesta a la pregunta 19 es metacognición de los aprendizajes. Bien, colegas, vamos a resolver ahora la pregunta número 20, la última situación de la que habíamos planteado en este video. ¿Qué logro
de aprendizaje no se evidencia en las intervenciones de Hugo. Recordemos que Hugo directamente dibuja los monigotes con la secuencia brazos arriba, brazos abajo, salto, brazos arriba, brazos abajo, salto. Entonces, observamos que si miramos la opción C, reconoce los elementos que se repiten en un patrón. Brazos arriba, brazos abajo, salto. Perfecto. Ahora, predice los términos que continúan en un patrón. También, porque nos da dos veces el núcleo. ¿No? Brazos arriba, brazos abajo, salto. Brazos arriba, brazos abajo, salto. Pero no se percibe en el diálogo que haya dicho voy a utilizar esta estrategia. Directamente dibujo los monigotes con la secuencia de los movimientos corporales, pero no hizo evidente el uso de la estrategia. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta número 20, que es la última situación, es la opción A. Grupo Orellana, capacitación virtual de calidad que garantiza resultados. Recuerde, lo atenderemos siempre por medio de un mensaje escrito o por medio de un mensaje de audio en el WhatsApp 969508737. O también nos puede enviar un mensaje a nuestro correo electrónico orellanaprof@gmail.com. Se despide de ustedes un servidor, el profesor Orellana.